medicina en nuestros cuerpos, Señor. En el nombre de Jesús te damos honor, gloria y alabanza, porque tú has sido bueno, Señor, porque tú has sido fiel y porque eres un Dios que nunca falla. Te alabamos en este día con nuestro corazón. Te alabamos, Señor, porque tu palabra siempre y la promesa de tu palabra siempre se cumple. Gracias por la vida, gracias por la sanidad, gracias por la larga vida, gracias por la vida eterna, Señor. Desatamos espíritu de sabiduría y de revelación, según Efesios 1:17, y sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. La sabiduría, Proverbios 3 y 8, la desatamos, la llamamos a manifestación. Creemos que tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16, pensamos, hablamos y actuamos como Cristo. Declaramos que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto, nuestro tiempo y nuestra hoja no cae. Todo lo que hacemos prospera en el nombre de Jesús. Amén. Toda la gloria sea para el Espíritu de Dios y todo honor sea para Él, en el nombre de Jesús. Muy bien, segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Ya comenzamos a transmitir y damos la más cordial bienvenida a cada uno de sus amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación, de cada uno de los países donde nos ven de manera directa o diferida, a través de nuestras páginas Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra de Fe Jalisco, así como nuestras páginas de YouTube, Fe y Poder Guadalajara. También tienen todo y cada una de las enseñanzas que dimos hasta el domingo pasado, ya están arriba en YouTube, en la página, para que usted sea edificado, para que usted pueda vencer en tiempos de dificultad, usted pueda hacer y realmente decir: soy más que vencedor, y Satanás no va a destruir mi vida, ni mi familia, ni mis bienes. Entonces, cada persona, sean bienvenidos. Vamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice la palabra: sí, en el nombre de Jesús, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es importante, tomamos como base este texto bíblico, principalmente porque creemos que toda doctrina incorrecta siempre va a traer un resultado, porque según Marcos capítulo 4, podemos ver en Marcos capítulo 4 que hay semillas que se siembran en el reino espiritual, hay semillas que se siembran en el reino espiritual, y toda palabra de Dios es una semilla, así como palabra incorrecta o palabra que entre comillas es palabra de Dios, puede ser una palabra o una semilla incorrecta que sembramos en nuestros corazones. Dice Marcos 4, versículo 13, dice: y les dijo el Señor Jesús: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Una parábola era un ejemplo natural para darle a conocer algo espiritual. Una parábola es un simbolismo, es parte del género literario que utilizó el Señor Jesús y otros autores de la Biblia para describir algo en lo natural y que pudiera nosotros entender algo espiritual. Dice, otra vez vamos a leer: ¿no sabéis esta parábola? Pues ¿cómo entenderéis todas las parábolas? En otras palabras, dijo el Señor Jesús que es la parábola que debemos de comprender los que habitamos y vivimos en un reino, que es el reino de Jesús. ¿Cómo entenderé las otras parábolas? Si no pueden entender la parábola principal, es decir, lo principal es entender esto: el sembrador es el que siembra la palabra. Las palabras de Dios, que ahora son dadas por un maestro predicador, se convierten en una siembra. El sembrador es el que siembra la palabra. En otras formas de decirlo, la palabra de Dios debe ser sembrada en nuestras vidas, debe ser sembrada en nuestros corazones, debe ser sembrada en nuestra mente, para renovarla y poder nosotros ver esa manifestación gloriosa del Señor aquí en la tierra. Poder ser saciados de larga vida, ver bienes y riquezas, ver sanidad en mi cuerpo. Por eso dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Toda palabra que oímos es una semilla que se siembra. Si es palabra de Dios correcta, es una semilla que se sembró. Si es palabra de Dios incorrecta, es una semilla que se sembró. ¿Por qué digo palabra de Dios incorrecta? Bueno, porque es un texto de la Biblia mal interpretado, que en cierta manera han interpretado. Estamos hablando en contra del calvinismo, que es una doctrina. Principalmente todo el calvinista, quiero decirle que tiene la salvación eterna, porque cree que la salvación es por gracia
en la obra redentora del Señor Jesús. Entonces tiene la salvación eterna. El único problema que viene la reforma protestante, viene la reforma donde se protesta acerca de todo un sistema religioso que estaba en 1500, finales de 1400. Desde antes estaba el sistema religioso, ¿no? Llega este hombre llamado, primero llega Lutero, otros hombres antes como John Wycliffe, pero también llega este hombre llamado Lutero y llega este hombre llamado Jean Calvin. Sin embargo, Dios le da una revelación de la salvación, que es por fe en Cristo Jesús y no por las obras, no por sacrificios humanos, no por golpearse el cuerpo, mutilarse el cuerpo, sino era por la fe. Y todo calvinista tiene la fe en Cristo Jesús y tiene la fe salvífica que los lleva al cielo. El único problema es que cree que Satanás no se queda en paz. Dice, para que Satanás no gane ventaja, pues no debemos de ignorar sus maquinaciones y sus planes perversos. Aún así, a pesar de que dice Satanás, bueno, ya me quitaron a todos los que están enviando al infierno y ahora se están yendo al cielo, pero no me voy a quedar en paz. Ok, ellos ya están salvando personas del infierno, Juan Calvino está salvando personas del infierno, pero ahora ¿qué creen? Voy a introducir ahí, aprovechando, voy a introducir una maquinación, un plan. Y ese plan se convirtió en 5 puntos calvinistas, donde gran parte de los 5 puntos calvinistas eran principalmente para todo el que venía a Cristo Jesús, recibía salvación, pudiera desviarse del camino, en el sentido no que perdiera su salvación, porque ellos creen salvo, siempre salvo, sino destruir su cuerpo aquí en la tierra y poder ser menos productivos y fructíferos aquí. Por eso la doctrina del calvinismo es buena en el sentido de la salvación nada más, pero ya en lo referente a la sanidad del cuerpo, en lo referente a conservar una salud en nuestros cuerpos, en lo referente a poder tener a lo mejor bienes y riquezas, o larga vida, inclusive ya ahí no funciona. Por eso Satanás metió su ideología. Ok, ya los están salvando, pero tengo que meter otras ideas en Calvino. Y esas ideas vienen siendo parte de la soberanía impositiva o arbitraria de Dios, donde dice que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como Él quiere, independientemente, aún violando su propia palabra. Porque dicen ellos, algunos de ellos, es que Dios, si Él estableció que por las llagas de Jesús fuéramos sanados, hace 2000 años, pero bueno, Él puede cambiar de decisión ahora, porque es soberano. Nadie le puede decir qué hacer. Por consecuencia, como es soberano, pues Él decidió predestinar a unos desde antes de la fundación del mundo para que fueran salvos, y otro predestinarlos para irse al infierno. Y Dios puede cambiar hoy la palabra de Dios, Él mismo puede cambiar porque es tan soberano que Él la puede cambiar y hoy mismo establecer algo diferente. Es decir, hoy a esa persona que por la llaga de Jesús debió haber sido sanada, ahora no la voy a sanar, decido no sanarla. Entonces el problema de esa doctrina es que tenemos un Dios cambiante, ¿sí me entiende? Un Dios que decidió sanarme y envió a Jesucristo para salvarme, pero de repente no salvó a todo el mundo, solamente salvó a los elegidos. Y encontramos muchas incongruencias en la doctrina. Por eso cuando estamos hablando en contra de una doctrina que practican algunos, inclusive nuestros hermanos en Cristo, pero esa doctrina no les ha funcionado. He visto personas cómo están sufriendo, ahorita calvinistas, la mayoría de los pastores que murieron en esa época de pandemia, desde marzo para acá empezaron a morir. Desde que se empezó a implantar en sus mentes, en sus chips, se empezó a implantar una mentira de que era poderoso un virus, aún más poderoso que la propia palabra de Dios, aún más poderoso que el Espíritu Santo. Entonces se les implantó esa mentalidad. Me acaban de informar que 120 pastores allá en Bolivia han muerto. ¿Y qué cree? La mayoría de ellos, si no el 99%, por decirlo así, si no el 99%, un 90% de ellos tenían una mentalidad calvinista y operaban o conocían o practicaban por lo menos uno de los 5 puntos calvinistas, por lo menos uno de los 5 puntos, aunque todos los puntos calvinistas están correlacionados. Ok. ¿Qué
piensa parte del calvinismo? Bueno, que si Dios quiere en su soberanía, pues va a sanar a la gente de ese virus, o Dios en su soberanía va a decidir a algunos no sanarlos, sino llevárselos al cielo, porque ya era su voluntad. Ese es el problema de una doctrina, pues que no es conforme a la Biblia. No estamos hablando en contra de que no son salvos, los calvinistas sí son salvos, son nuestros hermanos en Cristo, los vamos a ver en el cielo, pero ¿qué cree? Se van a ir antes de tiempo. Yo no he visto, por lo menos no he visto ni un pastor arminiano que haya muerto, no he conocido de ningún pastor arminiano que haya muerto. Todos los que han muerto principalmente es porque han tenido cosas básicas, hablando de la soberanía de Dios, como Dios destinó el día de hoy que se muriera el hermanito Pedrito, se murió. Dios lo determinó. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía decidió llevárselo. Y bueno, ahí es donde vienen las interrogantes y los cuestionamientos a Dios, porque gran parte de los calvinistas en un momento dado de sus vidas empiezan a cuestionar a Dios y decirle: Dios, ¿por qué te lo llevaste? Las familias de nuestros hermanos en Cristo, a pesar de que aman al Señor y muy dentro de sus corazones, ellos dicen: bueno, se llevó a mi esposo, dice la esposa, bueno, yo creo que era la voluntad de Dios. Es decir, la responsabilidad final en el calvinismo recae en el Señor. Porque si muchos no se salvan en este tiempo, dicen: bueno, es porque el Señor los predestinó para que se fueran al infierno. Y han muerto yéndose al infierno gente que se les predicó el evangelio, y ellos dicen que porque Dios los escogió. Y así sucesivamente podemos ver incongruencias en esa doctrina, pero quiero ahora ir a la Biblia para demostrar algunos textos bíblicos que ellos mencionan. Ok, esa nada más fue una introducción. Vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10. Ahorita estamos viendo el punto de la elección incondicional. Elección significa que Dios los eligió a algunos cuantos, desde antes de la fundación del mundo los escogió para que fueran salvos, o a otros los escogió principalmente para que tuvieran condenación eterna. Mire, lo único que podemos decir de la soberanía de Dios es que, de la elección incondicional, perdón, nosotros sí creemos en una elección desde antes de la fundación del mundo. Sí creemos en una elección, pero es en una elección condicionada, es decir, condicionada en el sentido, muchas personas creen que nosotros creemos que el ser humano tiene que hacer algo para su salvación, para poder salvarse, y que el ser humano tiene que contribuir en la salvación. Pero yo quiero decirle a nuestros amigos que nos ven por internet que nosotros no hacemos nada para contribuir con la salvación, porque la salvación fue prohibida hace 2000 años, ya está pagado el precio. Yo ya no tengo que sacrificarme nada, solamente realizar un acto de fe, solamente operar en fe o actuar en fe y ejercer fe para recibir esa gracia redentora del Señor Jesús. No tenemos que hacer nada más, ¿ok? Pero eso no son obras, porque fe significa que creer en lo que Jesucristo ya hizo por mí, eso es fe, pero no son obras. Y las personas calvinistas nos juzgan a nosotros y porque ellos creen que nosotros estamos ayudándole a Jesús a salvarnos. No, lo que pasa, lo único que hacemos es recibir por fe lo que hace 2000 años ya se pagó por gracia, ¿me entiende? Pero no son obras, no son obras. Ok, entonces al calvinista no le está funcionando su doctrina. Yo sé bien lo que le digo, amigo que me ve por internet, yo sé bien lo que le digo. Si está dentro del calvinismo o tiene un punto calvinista de la soberanía de Dios arbitraria, donde Dios va a hacer ahorita lo que Él quiere, cuando Él quiere, aún violando su propia palabra, yo quiero decirle que está en un lugar incorrecto y que tarde o temprano esa semilla va a afectar su vida espiritual y lo va a dañar, y Satanás se va a aprovechar de eso. Porque toda semilla que se siembra, por eso dijo el Señor Jesús en Marcos capítulo 4, mire, es importante, creo que el 24 les dijo también Jesús: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os serás medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oyen. Es decir, siempre hemos recomendado a nosotros que no escuchen más que pura por internet, más que enseñanzas de fe, de hombres de fe, de pastores de fe, de ministros de fe. ¿Por qué razón? Porque están sembrando una semilla en su corazón, en su vida. Una semilla de fe los va a librar en el momento de la circunstancia complicada. Entonces, mire, dice: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os serás medido, y aún se añadirá lo que a vosotros
oyen, se va a añadir. No hay nada oculto que no sea manifiesto, ni escondido que no salga a la luz, dice el 22. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor Jesús. El que tiene se le dará, y el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. En otras palabras, puede ser quitada la fe en personas que dejaron de oír la buena palabra de Dios. Sí se le puede ser quitada la fe, porque la fe viene no por haber oído la palabra, sino por estar oyendo continuamente la palabra. Son partes de la fe que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ok, entonces, si yo oigo y digo, Señor, no sé cuáles son tus designios para mi vida, no sé cuál es tu voluntad, no sé si en esta pandemia quieres que esté enfermo de virus y quieres llevarme al cielo, yo no sé, Señor, cuál es tu voluntad. Ese tipo de personas son las que Satanás agarra, y son las que Satanás está dañando, amigo que me ves por internet. No seas de esos que creen en un Dios soberano que no sabe la voluntad de Dios. Si tú no sabes la voluntad de Dios, pues la voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 2 y 3. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para tu vida. Es que tú seas de larga vida, porque Salmo 91, 16 dice que te saciaré de larga vida. Era parte del plan y el proyecto de Dios para tu vida. No tienes por qué morir en esta pandemia. La perfecta voluntad de Dios es que envió a Jesús hace 2000 años para que tú tengas que sanar a través de las llagas, y toda la maldición que se le cayó al Señor Jesús en su cuerpo fue para librarte de esa maldición a ti. Fue para que tú fueras sanado por sus llagas. Hay una promesa, y Dios en su soberana voluntad decidió sanarnos hace 2000 años para que ahora por la fe nosotros recibamos la sanidad de nuestro cuerpo. Esa es la perfecta voluntad. Por eso necesitamos analizar esta doctrina, para ver si estamos en lo correcto, si ellos están en lo correcto, y por qué la mayoría de los pastores que están muriendo operan o tienen conocimiento o actúan por lo menos en uno de los puntos calvinistas, ¿ok? Y en el principal es respecto a la soberanía de Dios, hablando de que Dios elige en su soberana voluntad. Incluye una soberanía arbitraria donde Dios viola hasta su propia palabra. Si Él dijo que soy sano por sus llagas, no, ahora cambia de opinión Dios y dice, no, ahora no te voy a sanar, cuando ya me sanó en Cristo Jesús. Ese es el problema del calvinismo. Por eso hablamos en contra de una doctrina. No tenemos nada en contra de nuestros hermanos, al contrario, amamos a nuestros hermanos calvinistas, pero hay que hablarles la verdad, porque la verdad conocida los hará libres, y sin esa verdad ellos van a morir en este tiempo. Vienen virus peores, vienen enfermedades peores, vienen situaciones complicadas en esta tierra, viene persecución, hambre. Pero sin embargo, y no estamos profetizando eso, sino que estamos en los últimos tiempos. Estamos creyendo que se está cumpliendo lo que Jesús dijo en la profecía de Mateo 24. Vendrán guerras, rumores de guerras, vendrán pestes, vendrán terremotos, etcétera, y eso se está cumpliendo. Por eso tenemos que estar firmes en la fe. No podemos dejar de estar escuchando la palabra, porque sembramos una semilla, que esa semilla fructificará en el momento de la situación de la prueba que traiga Satanás. Ok, ¿qué dice el calvinismo? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, pero nosotros, dice, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, texto bíblico utilizado por el calvinismo para decir esto: pero nosotros debemos dar gracias, siempre gracias a Dios respecto a vosotros, dice Pablo, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe a la verdad. Ese texto bíblico literalmente nos dice que Dios nos escogió para salvación desde el principio, es decir, desde la fundación del mundo. El único problema es que el calvinismo cree que los escogió basado en ese texto bíblico, pero dice que por la soberana voluntad de Dios, que no vio nada en el ser humano por lo cual él pudiera decir, a este sí voy a salvar y a este no voy a salvar. Solamente porque él lo decidió. No hay causas, no hay un parámetro que diga el calvinismo, mira, Dios se basó en esto para decir estos sí, estos no. Estos sí van al infierno, estos van al cielo. No. Entonces, dice que somos salvos
Dice el apóstol Pablo que Dios nos escogió desde el principio para salvación, ¿ok? Dios nos escogió desde el principio para salvación, pero ahí mismo podemos ver un medio o mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe corresponde que nosotros en nuestro libre albedrío ejerzamos la fe. Es decir, sí está poniendo una condicionante ese texto bíblico que habla de la fe y la santificación por el Espíritu. ¿Cómo nos santificamos y nos apartamos cada creyente? Principalmente decimos que somos santificados por el Espíritu, sí, pero mediante la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo trabaja a través de la palabra de Dios. Cuando hay un milagro de sanidad, el Espíritu Santo opera ahí para hacer el milagro, pero cuando alguien habla la palabra de Dios, no opera en automático el Espíritu Santo, ¿sí me entiende? Entonces dice que sí es cierto que nos escogió, y sí es cierto que fue desde el principio para salvación, pero fue mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿La fe de quién corresponde ejercer? La fe de nosotros como creyentes. En nuestro libre albedrío decidimos nosotros realmente ejercer fe cuando oímos la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es el contexto? Pues vamos al versículo 1, capítulo 1, versículo 6, para entender un poquito más cómo nos escogió para salvación. Y si leemos el contexto superior de este texto bíblico nos habla importantes palabras donde nos da parámetros ahí para entender por qué o de qué manera nos escogió. Y ahora vosotros, dice el versículo 6, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, dice. Luego dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios. Todo esto está hablando ya de los últimos tiempos, ¿me entiende? Está hablando ya de la aparición, en otras palabras, del anticristo. Dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Mire, ¿quiénes son los que se pierden? Porque Dios los escogió en su soberanía para que se perdieran, porque Dios decidió. No, dice el versículo 10, dice que ese hombre va a engañar, dice con todo engaño de iniquidad. ¿A quiénes va a engañar? A los que se pierden. ¿Pero por qué se pierden? Porque Dios los predestinó y los escogió para que se perdieran y se fueran al infierno, condenación eterna. No, dice por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En otras palabras, nos está diciendo el contexto de este texto bíblico, que si bien es cierto nos escogió para ser salvos desde el principio, desde la fundación o antes de la fundación del mundo, sí es cierto que nos escogió para salvación. Él nos eligió en ese momento, sí, pero el versículo 10 nos confirma que hay alguien que va a venir y va a traer un engaño de iniquidad para los que se pierden. Y los que se pierden, aquí no dice la palabra, son aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea que es necesario que la gente reciba. ¿Qué tienen que recibir ellos? El amor de la verdad para ser salvos. La palabra de Dios, en otras palabras. Si la gente, es decir, fueron predestinados para ser salvos, pero siempre y cuando la persona decida recibir el amor a la verdad para ser salvos. Necesitamos recibir el amor a la verdad para ser salvos, dice el versículo 10. ¿Me entiende? Es necesario que el ser humano reciba el amor a la verdad. Ahí hay una condicionante, sí, el ser humano tiene que ejercer libre albedrío en decidir recibir el amor a la verdad para poder recibir esa gracia y ese amor de Cristo cuando Él estuvo en la cruz, crucificado, derramando su sangre. Ahora es necesario que lo recibamos. Pero los que se pierden aquí, dice, son los que no reciben. Pero ¿de quién es responsabilidad recibir o no recibir? Del ser humano, no de Dios que los predestinó para que recibieran el amor a la verdad. ¿Entendemos el contexto? Sí. Estamos leyendo el contexto.
Ok, porque esa doctrina está tan inundada que dicen, bueno, pues hay que predicar el evangelio, los calvinistas sí predican el evangelio, pero dice, bueno, se van a salvar solamente los que Dios escogió. Pero ya cuando se les pregunta, bueno, ¿y qué parámetros tomó Dios para escogerlos, para que se salvaran? No saben qué responder. Solamente porque Dios en su soberanía los eligió. Pero ¿sabe qué? Realmente el arminianismo piensa que, si bien es cierto, y su servidor también piensa eso, que sí fuimos elegidos y escogidos desde antes de la fundación del mundo, sí, pero para cuando viniese alguien a predicarnos la palabra, nosotros fuéramos humildes en recibir esa palabra. Sí fuimos predestinados, pero predestinados en que nosotros pudiéramos recibir el amor a la verdad. No predestinados porque Dios me eligió, no. Predestinados sí, porque Dios sabía que en ese tiempo se me iba a predicar la palabra y yo iba a ser humilde en recibirla. ¿Sabe qué? Muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué a aquel cabezón le estuve predicando durante un año y no quiso entender la palabra, pastor? Ya ve que sí hay elegidos para irse al infierno y Dios los elige. No, mi hermano. Lo que pasa es que Dios en su presciencia, ¿sabe lo que significa presciencia? Un conocimiento antes de o anticipado. Ese conocimiento anticipado de Dios sí sabía que muchos se iban a perder. ¿Por qué? Por su cabeza dura, amigo de internet. Por la cabeza dura que no iban a querer creer en Jesús el Señor. O sea, Dios sí sabe, porque la gente nace y se hace con una actitud en su corazón. Y la actitud del corazón de la gente es lo que va a cambiar, ya sea para recibir la bendición o ya sea para recibir maldiciones. O la maldición que literalmente Cristo pagó por ella, pero la gente se mete en ese terreno de maldición. La gente se mete en condenación eterna, porque cuando les predicamos, ellos tienen un libre albedrío, una cabeza tan dura que muchos no quieren aceptar a Cristo. Para eso, ¿qué cree que debemos de hacer nosotros? Interceder. Ahí viene la intercesión por las personas que no reciben a Cristo. Ahí viene la intercesión. Pero aún a fin de cuentas, de que venga el Espíritu Santo, les hable, y ellos decidan en su cabeza dura no aceptar al Señor, no es porque Dios los eligió, no es culpa de Dios. Es culpa de que ellos no quieren por su libre albedrío decidir recibir al Señor. Y el calvinismo dice que no se salvan porque Dios ya los eligió para que se fueran al infierno. O sea, qué doctrina tan llena de mentiras, de falacias, para echarle la responsabilidad al Señor de que Él es el culpable, de si alguien se va al infierno, imagínense, ¿es Dios el culpable? Entonces la gente lo que hizo, dejó de hacer o no hizo, no tiene responsabilidad del hombre. Sí, literalmente Dios inculpa al hombre. Si vamos a Romanos capítulo 4, es el que se me viene ahorita a la mente. Romanos capítulo 4, Dios inculpa al hombre, claro que lo inculpa. Claro que es responsabilidad del hombre si recibe a Cristo, no. Romanos capítulo 3, creo que es el 3, dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? Romanos 3:1. ¿Y de qué aprovecha la circuncisión? Pregunta el apóstol Pablo. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios, primeramente, vino Jesús a predicarle a los que estaban ahí, a los judíos. Mucho, en todas maneras, pero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si algunos fueron o de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y luego contesta Pablo, si la incredulidad de ellos habrá hecho nula la fidelidad de Dios, la incredulidad de ellos habrá hecho nula la fidelidad de Dios, que los escogió desde antes de la fundación del mundo para enviar a Jesucristo, un cordero proveído desde antes de la fundación del mundo para que ellos fueran salvos. ¿Dios habrá fallado? No. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si ellos han sido incrédulos, dice, de ninguna manera. Es decir, la fidelidad de Dios nunca fallará. Dios envió su cordero para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué? Mentiroso. Así es que nadie puede decir, se me predicó la palabra y le dije una vez y este cabezón no oyó, y tanto que le prediqué no escuchó este cabezón, entonces a lo mejor Dios lo predestinó para que se fuera. No, mi hermano,
sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No podemos mentir contra la verdad. La verdad es que Dios envió a Jesús, y la verdad es que predicamos el evangelio para que la gente reciba a Jesús, y la verdad es que la gente que recibe a Jesús viene a Jesús porque fue predestinado y Dios conocía que no iba a ser cabezón. Eso sí sabía Dios, que había gente cabezona y que iba a ser terco en no recibir a Jesús. Se mueren, se van al infierno, ¿y de quién es responsabilidad? ¿De Dios? No, es responsabilidad de Jesús. Y ese es el error más grande que tiene el calvinismo. Y ahí le incluyen soberanía de Dios. Pues Dios es soberano. Dios no quiso sanar a la hermana Chonita. Dios no quiso salvar al hermano Clodomiro. Dios no quiso liberar y enviar al cielo a doña Cacahuata. Bueno, el caso es que, Dios mío, sí existe el nombre Cacahuata, Dios mío, en serio. Ay, Dios mío. Dios mío. Ponen cada nombre. Pero bueno, amigo de internet, lo que yo te quiero entender es que el contexto de 2 Tesalonicenses 2, 2 Tesalonicenses 1, versículo 9, significa que el propósito, dice, suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos nos salvó. 2 Tesalonicenses 2, versículo 13 dice, damos gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, respecto a hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, sí, pero aquellos que recibieron el amor a la verdad. Hay una condicionante para ser salvo: recibir el amor de Cristo. Ok, eso dice el contexto. 2 Timoteo, ya con esto vamos terminando. Bueno, no lo vamos a leer ya ahorita, ya no nos queda tiempo, pero sí quiero leerle el 10, ¿qué dice? 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Dice que este hombre con todo engaño, dice, e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor a la verdad. Todo aquel que se pierde es porque no recibe el amor a la verdad. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron. ¿Quiénes van a ser condenados? Los que no creyeron van a ser condenados, no los que Dios predestinó y escogió para que fueran al infierno, no. No los que Dios escogió desde el principio para que se perdieran, no, sino que son condenados todos los que no creyeron a la verdad. Es necesario el libre albedrío, es necesario que el hombre se acerque a Dios. Los que no creyeron a la verdad, ¿quiénes son los condenados? Los que no creyeron a la verdad, no los que Dios predestinó para que se fueran al infierno, sino que ellos mismos se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Se complacieron en la injusticia. Juan capítulo 3, y ya terminamos. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Amó Dios al mundo, sí, pero la condicionante es para que todo aquel que decida ejercer fe al oír la palabra de Dios, para que todo aquel que decida ¿qué? Creer en el Señor cuando oye la palabra. ¿Quién es el que no se va a perder? El que decide creer. ¿Entendemos? Y luego dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿A quién envió Dios para que el mundo no fuera condenado? A todo el mundo en general. Versículo 18, otra condicionante para no irse al infierno. El que en él cree no es condenado. No porque Dios lo destinó o predestinó para que fuera condenado, no, sino que la gente necesita, el que en él cree no es condenado. ¿Qué necesita la gente? Ejercer fe. Pero el que no cree, ¿qué pasa? Ya ha sido condenado, no porque Dios los predestinó, sino porque decidieron no oír la palabra y rechazar la palabra de Dios, que les hablaba que había un único Salvador aquí en la tierra. Pero el que no ha creído en el nombre del unigénito, dice,
ya ha sido condenado, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Él decidió por su propia cabeza dura no creer. Y el 19 concluye, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿Que Dios los predestinó para que se fueran al infierno? No. ¿Que Dios los predestinó desde la fundación del mundo para que se pierdan? No. ¿Cuál es la condenación para este mundo? Que la luz vino al mundo, es decir, Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres decidieron no seguir a Cristo y amaron más las tinieblas. Libre albedrío, elección condicionada a que el hombre crea. Condicionante es creer, recibir el amor a la verdad. Yo creo que con esos textos quedaríamos, por decirlo así, satisfechos, ¿no? Para decir al calvinismo, no es bíblico lo que predicas. No te va a funcionar, amigo de internet, el calvinismo. Creer que Dios hace lo que quiere y que si quiere hoy te hace y envía lo peor para que te salves, no. Que te va a matar un hijo si no vienes a Cristo. Hay calvinistas diciendo eso. Que te va a pasar algo malo porque te prediquen la palabra y tú no quieres. Ah, bueno, pero como eres predestinado a ser salvo, Dios va a ocasionar un accidente para que ya en medio de la enfermedad tú decidas, ahora sí, Señor, te necesito, ya que estás todo con los huesos quebrados. Tío, no necesitamos tener huesos quebrados para haber venido. Bueno, yo no necesité tener huesos quebrados para venir al Señor. Por lo menos yo no anduve en una enfermedad incurable para recibir a Jesús. Yo no andaba drogado en las calles, tirado en la calle para recibir a Jesús. No llegué a ese extremo. Solamente recibí a Jesús porque lo amaba y lo andaba buscando. Porque tuve un libre albedrío y cuando oí la predicación de la palabra, decidí decirle, Señor, sí te recibo en mi corazón, en mi vida. Esto es lo que yo estaba esperando. Entonces la condenación es que los hombres amaron mal, decidieron en su libre albedrío amar más las tinieblas que la luz. Responsabilidad de Dios, el calvinismo le echa la responsabilidad de Dios, nosotros se le echamos la responsabilidad al hombre. No existe la elección incondicional, que Dios los predestina para ser salvos solamente sin ninguna condicionante o causa, solamente porque Dios en su soberanía lo decidió. No existe bíblicamente hablando, el hombre tiene su responsabilidad para elegir o rechazar a Cristo. Nada más. ¿Nosotros qué hacemos? Interceder por ellos. Interceder. Por eso es importante la oración de intercesión, quebrantando toda venda en nuestros amigos o personas que conocemos o este mundo que está sin Cristo. Muy bien, pongámonos de pie, démosle gracias al Señor, porque Él ha sido bueno. Y cada persona que nos ve por internet, hoy es la oportunidad que tú tienes para recibir al Salvador, que vino hace 2000 años a morir en la cruz. Hoy es el tiempo que tú te decidas, si no has creído en Jesús, de que lo recibas en tu vida, en tu corazón, porque Él es vida para ti. Porque toda condenación viene a los hombres cuando desean más amar las tinieblas que el propio Jesús. Y cuando tú amas más a Jesús que a las tinieblas, tú decides en tu libre albedrío venir a salvación eterna o tú decides amar las tinieblas e irte a perdición eterna. No es Dios el culpable que tú un día no decidas por Cristo hoy y te vayas al infierno, no es Dios. Estas palabras te las va a recordar el Señor. Si tú eres de los que decides no recibir a Cristo y creer que esto es una religión más, algún día cuando estés en el infierno por no haber recibido a Jesús, allá Jesús te va a recordar que hubo un pastor llamado Sergio Soto que te dijo que era tu responsabilidad recibir a Jesús y no era responsabilidad de Él, porque Él ya cumplió su promesa de enviar a Jesús para que muriera por ti. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu fidelidad y por tu amor. Ahora mismo llamamos ojos abiertos en el nombre de Jesús, corazones dispuestos a recibir al Señor. Quebrantamos toda venda, todo espíritu de incredulidad en las personas que nos van a ver ahorita o de manera diferida. Quebrantamos todo engaño satánico donde los está llevando cautivos a las tinieblas. En el nombre de Jesús, Satanás, te atamos y te ordenamos que sueltes a esta humanidad que está en tinieblas. Te ordenamos que sueltes el corazón de ellos. Quitamos en el nombre de Jesús todo pensamiento diferente a tu palabra
y declaramos que todo pensamiento de ellos es cautivo a la obediencia tuya, Señor. En el nombre de Jesús establecemos el reino en esos corazones. En el nombre de Jesús, espíritu de incredulidad te echamos fuera. Y declaramos que es el Espíritu de Dios hablándole a estas personas que nos ven a través de estos medios. Es el Espíritu de Dios ahora hablándoles a ellos, porque Él desea darles vida eterna. Amigo, recibe a Jesús y repite conmigo: Señor Jesús, hoy te recibo en mi vida, en mi corazón. Hoy recibo tu gracia y tu amor, Jesús. Creo que moriste hace 2000 años en la cruz para darme vida y vida en abundancia, para llevarme al cielo en esa vida eterna. Por eso ahora creo en ese sacrificio perfecto. Ahora creo que moriste por mí en la cruz, que ahí habías pensado en mí al sacrificarte por mí, Jesús. Por eso abro mi corazón y mi vida a ti, para que tú vengas a habitar por siempre. Por eso te recibo, mi Señor, mi Dios, mi Salvador, mi único Señor. Jesús, eres tú, el dueño de mi vida. Permito que domines, controles mi vida, mis pensamientos y mi forma de ser y actuar. Señor, de aquí en adelante te serviré todos los días de mi vida. No importa lo que suceda, lo que pase, sé que tú estarás conmigo para librarme en este tiempo de la angustia. Y sé que estarás conmigo, Señor, para irme al paraíso por una eternidad contigo, maravilloso Jesús. Gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por tu Espíritu ahora que está en mi corazón. Yo te recibo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Nos despedimos, amigo. Transmisiones domingo a las 12, a las 11. Digo, más o menos. Vamos a estar transmitiendo a partir de las 11:45 horas el domingo próximo. 11:45 horas, así es que hora del centro de México, hora de Jalisco. Dios te bendice, Cristo te ama, nosotros también. Sé sano por la llaga de Jesús, y es la unción del Espíritu ahora liberándote de toda enfermedad, de toda dolencia. Cristo te ama. Dios te bendice en el nombre de Jesús.